Éxodo capítulo 20 y versículo 17. Éxodo 20, 17. Está el sexto principio de nuestra relación horizontal. Y dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Cuál es la prohibición aquí? No codiciarás. Dios prohíbe la codicia. Amén. Y el principio aquí, hermanos, es el contentamiento. El contentamiento. Lo que leíamos en Timoteo, ¿verdad? Estar contentos. Si tienes abrigo, alimento, debes estar contento con eso y no caer en la codicia, en la avaricia. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hay algo que añade el segundo repaso de la ley, pues se llama Deuteronomio, que significa segunda ley. Y en Deuteronomio 5:21 dice, aunque aquí invierte el orden: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo. Y aquí añade, ni su tierra. Eso no está en Éxodo 20. Acá dice, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Sí? Acá solo añade, ni su tierra. Amados hermanos, el catolicismo romano desapareció al segundo mandamiento de no adorar imágenes, ni estatuas, ni postrarse ante ellas, y dividió en dos al 10º mandamiento: no codiciarás la mujer de tu prójimo y no desearás los bienes ajenos. ¿Sí? ¿Cuántos aquí fueron católicos y se aprendieron el catecismo? ¿verdad? Así dice: amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? No tomar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas. Se comieron el segundo: honrar padre y madre, no matar, no cometer adulterio, no robar, no falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo y no codiciarás los bienes ajenos. Ahí están los 10 mandamientos católicos. Cuando yo leí por primera vez la Biblia dije, pero eso no es así. ¿Por qué se comen el segundo? No les conviene, porque ellos promueven la idolatría, llevando millones de personas al mismísimo infierno, porque Dios aborrece la idolatría. El principio aquí entonces es el contentamiento. No codiciarás ni la casa de tu prójimo, como dice en Deuteronomio, ni las tierras, ni la esposa de tu prójimo, ni su siervo o esclavo que tienes entonces, ni su sierva, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Cuando usted codicia, puede llegar incluso, por ejemplo, si usted codicia a la esposa ajena, puede llegar a cometer el que dice, no cometerás adulterio. Si usted desea tal vez la bicicleta, la moto, el celular de su prójimo, va a caer donde dice, no robarás. Y si usted por robarle algo tuvo que matar a esa persona, cayó en el mandamiento de ¿dónde? No matarás. ¿Verdad? ¿Y cuántos hijos por codiciar el mundo, la libertad o hasta los bienes de sus padres deshonran a su padre y a su madre? Entonces podemos ver, algunos por envidia caen en el otro mandamiento de hablar mal de su prójimo, por la envidia. Pero todo eso nace de la codicia. Así que la codicia le lleva a usted a quebrantar todos los demás mandamientos, y por eso es importante. Amén. Por codicia usted puede matar, cometer adulterio, robar, faltarle al respeto a sus padres, calumniar a las personas, ¿sí? Por codicia muchos israelitas se iban detrás de otros dioses. Por codicia hacen imágenes para que ahí pongan la plata y le pasen la fiestita y enriquecerse. Por codicia blasfeman el nombre de Dios. Muchos por codicia no descansan el día del Señor porque quieren más kuski, más dinero. Así que mire, la codicia hace que usted quebrante toda la ley. Imagínense, todos los mandamientos de la ley se penaban con la pena de muerte, excepto el 10º, la codicia. Porque eso sucede ¿dónde? En el corazón, en su conciencia.
Podríamos decir que es el único pecado que podría tenerlo oculto, la codicia. Pero Jesús vino y dijo, el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio. Y si ya cometió adulterio, ¿qué tenía que pasar? Tenía que morir. Así que la codicia también se paga con la muerte, porque la codicia te lleva a quebrantar todos los otros mandamientos, a cometer todos los otros pecados. Entonces miren, en la codicia, podríamos decir, es donde nace el pecado. ¿Qué codició Satanás? El trono de Dios. Eva vio que esa fruta era codiciable, agradable a los ojos, ¿recuerdan? Y tomó la fruta prohibida. ¿Y qué pasó después de eso? El primer pecado que cometió Eva fue la codicia. El segundo pecado que cometió fue la desobediencia. ¿Qué le llevó a desobedecer? La codicia. Serás como Dios. Serás una diva, serás una diosa. Y se volvió diosa, ¿verdad? La codicia es la que origina todo pecado. Por eso es delicado, es grave eso. Cuídese de la codicia. Amén. En Deuteronomio capítulo 7 vamos a ver una prohibición de Dios en cuanto a esto de la codicia. Codiciar cosas, sobre todo, que Dios ha maldecido. Deuteronomio capítulo 7. Desde el versículo 25. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. Deuteronomio 7:25. No codiciarás plata ni oro de ellos para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Amén. El Señor está hablando de todas las bendiciones si ellos obedecen, pero le está diciendo, ten cuidado, sobre todo de codiciar las esculturas de sus dioses. ¿Qué codició Rebeca de su padre y le robó? ¿Recuerda? Sus ídolos, sus terafines o dioses caseros. Terafín significa Dios casero, ¿sí? Así como tenemos al niño divino, los angelitos de los cumpleaños, ¿sí? Dioses caseros, terafines. ¿Qué dice que hay que hacer con esos muñequitos? Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. No traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. La palabra anatema significa maldito para ser destruido. Y los ídolos y todas las cosas que usted puede codiciar de los ídolos y de la idolatría y del mundo, Dios lo ha destinado para que sea quemado, es anatema. Por eso dice que el que se constituye amigo del mundo, o el que es amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Esas cosas que Dios llama anatema, dice, no las traigas a tu casa. Pablo incluso dice, si alguno viene con otro evangelio, sea anatema. Y va más allá, el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. Imagínense. Eso significa que quienes rechazan a Cristo están bajo maldición. Entonces él dice, no codicies estas cosas, porque vas a hacer que tu casa también sea maldita, sea anatema. Así que no lleve a su casa cosa abominable, tierra del cementerio, hueso del muerto. ¿Qué más? La herradura, el ajo con la sábila y no sé qué otra cosa. Todas esas cosas de brujería, de hechicería, son anatemas, son maldición. Está bien que usted tenga sembríos de sábila y los use para el cabello, para tomar. Cuando lo ponen en la puerta, eso ya es otra cosa. Amén. Y que la pata de conejo y que el hueso del muerto y que otra cosa más que ponen, ¿verdad? Todo eso es abominación. No traigas nada abominable. Una vez alguien me dijo, pastor, dice, le vendo este cilindro de gas en $15. Una ganga, ¿sí o no? ¿Qué dice usted? $15. ¿Dónde consigo un cilindro de gas de $15? ¿Usted qué dice? ¿Lo compraba o no lo compraba? Es robado, es maldición. ¿Cómo sé si por robar ese cilindro no mató a alguien? Amén. Es abominable, es maldición. No debo codiciar eso.
Le vendo este celular, dice, deme $10 nomás. Oye, pero si es un iPhone, dame. ¿Sí? Por ahí he escuchado a un amigo que ha comprado un teléfono de esos últimos y baratísimo y no le sirve para nada. ¿Por qué? Lo barato sale caro, decían alguien, ¿verdad? Por codiciar algo que parece bueno, decían nuestros abuelos, pero no todo lo que brilla es oro. Tenga cuidado con comprar cosas robadas. Tenga cuidado con usted ser parte de esta corrupción, como el lavado de dinero, el lavado de activos. Amén. Hay una farmacia, no sabe dónde más o menos. El otro día hice una recarga de $5 y me dieron una factura como de $15, donde dice que otras cosas que yo había comprado. Yo no he comprado eso. Y me di cuenta de la factura cuando iba en el bus. Esas otras cosas que le ponen en la factura, eso es lavado de dinero. Para justificar como que ellos vendieron eso, pero justifican el dinero con que financian esas cantidades de cadenas de farmacias que hoy en día. Así que tenga cuidado, cuando usted vea que le dan una factura con algo que usted no ha comprado, dígale, oiga, a mí factúreme lo que yo compré, porque esto es lavado de dinero. Cristo te ama, arrepiéntete. Tenga cuidado. No sea parte de eso. ¿Por qué? Porque en ese lavado de dinero estaba mi número de cédula, porque la chica me pidió mi número de cédula. Entonces va a decir que yo soy parte de ese lavado de dinero. Tenga cuidado. Amén. Él paga todo. ¿Cómo se llama, verdad? ¿Con qué dinero cree que financian eso? ¿Ah? Ellos rinden cuentas al SRI, pagan impuestos. ¿De dónde sacaron esa plata para financiar eso? No codicie, son anatema, son maldición. Son maldición. No traiga nada abominable a su casa, nada que maldiga su hogar, su familia. Eche fuera todas esas cosas que usted pueda tener ahí. Si tiene esta piñadita todavía al niño divino, al Gregorio por ahí, o hasta al Buda, ese todo panzón como yo, ¿sí, verdad? Sáquelo de su casa. Todo eso es idolatría, es hechicería, es fetichismo. Dios aborrece esas cosas. No codicie esas cosas. Deséchelas de su hogar. Porque dice aquí, no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Y quiero contarles una historia que usted la conoce, acerca de qué pasa cuando alguien lleva algo anatema a su casa. Y está en el libro de Josué, capítulo 7. Usted la conoce esa historia. Se llama el pecado de Acán. Un hombre que codició algo que era maldito, que era anatema, y llevó al campamento israelita y trajo el desastre. Josué, capítulo 7. ¿Ya lo tienen? Es el 6º libro de la Biblia, después del Pentateuco, después de la Torá. Ahí está el libro de Josué. Capítulo 7. Vamos a ver la historia, préstele mucha atención con el tema que estamos hablando de no codiciar lo que es anatema, de cuidarnos de la codicia. Dice Josué 7 desde el 1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Qué es una prevaricación? Usar las facultades que me han dado para hacer lo que a mí me plazca. ¿Sí? ¿Qué dice el presidente? Mi poder en la Constitución. Cuando el presidente hace algo que está fuera de ese poder, está prevaricando, es prevaricato. ¿Sí? Sí he escuchado a los abogados decir eso, ¿verdad? Prevaricato. Préstele atención, pregúntele al Google qué es el prevaricato o la prevaricación. Dice, los hijos de Israel cometieron prevaricación en cuanto al anatema. Cuando el Señor ha dicho, no tomen nada del anatema. ¿Sí? Josué capítulo 6, versículo 18. Pero vosotros, guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que haga anatema el campamento de Israel y traigas turbación. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el templo, en el tesoro de Jehová.
Si todo el oro era para Dios, ¿a quién robó Acán? A Dios. No le robó a sus enemigos, no le robó a Josué o a los israelitas, sino a Dios. Y era un dinero que estaba maldito, ¿sí? Anatema también significa eso, algo consagrado para Dios, pero que tenía que ser quemado o usado para Dios. Amén. Volvamos entonces al capítulo 7. Dice al final: y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Ellos subieron y reconocieron a Jai, y volvieron a Josué y le dijeron: no suba todo el ejército, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatiguéis a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos, o sea, insignificante, lo vamos a ganar. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua, como cera que se derrite. Estaban muertos de miedo. Ellos habían vencido ejércitos inmensos, países enteros, pero ahora un pueblo chiquito los saca corriendo y ellos se asustan. Versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Está diciendo ni la cuarta parte de la tierra prometida, solo a la entradita, cuando había todo por conquistar, pero ahora se llenaron de miedo. Dice: si este pueblo pequeño nos hizo eso, ¿qué nos harán los otros? Dice el 9: porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán que han sido derrotados, y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Está diciendo: ¿qué hablarán de ti, Señor? Y la gloria de tu nombre si somos destruidos. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Él no dice Acán ha pecado. ¿Qué dice? Israel ha pecado. Por eso cuando un padre peca, lleva maldición a su esposa, a sus hijos. ¿Sí? No que me voy por acá, ¿cómo llaman aquí? Por la puentecita más, ¿verdad? Y una canita al aire por ahí. Y viene trayendo toda esa maldición y esa podredumbre a su casa. Peor aún si es la esposa también, ¿verdad? Cuando el esposo se va a trabajar y entra el lechero, ¿verdad? Están llevando ¿qué cosa? Anatema, maldición a todo su hogar. Igual los hijos. No, que me voy a la universidad a hacer un trabajo y se van a hacer sus porquerías y traen toda esa podredumbre a la casa. ¿Estamos aquí? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema. Si un pastor peca, trae maldición a toda la iglesia. Si un miembro de la iglesia peca y está aquí sirviendo, ministrando y todo, va a traer tropiezo, maldición a la iglesia. Gracias a Dios que el Espíritu Santo nos redarguye y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si no, ¿qué sería? ¿Cómo estaríamos, hermano? Amén. Cuando uno escucha noticias de pastores fueron asesinados por acá, llegaron a una iglesia y tirotearon por ahí, mucha gente inocente sufrió las consecuencias de los que habían cometido anatema. Por eso es muy importante esto. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Qué pecados produjo la codicia? Robar, mentir, ¿sí? Guardar, esconder, o sea, ser hipócrita. Todo lo que produjo la codicia, aparte de desobedecer a Dios. El 12. Pero los hijos de Israel por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema
Todos ahora son anatema, imagínense, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema del medio de vosotros. ¿Qué dice el Señor? Mi presencia no puede estar donde hay anatema. Préstele atención a eso. Ay, ¿por qué en mi casa no está la presencia de Dios? Porque hay algún anatema por ahí. Algún muñeco guardado, alguna brujería por ahí, alguna cosa que usted tiene todavía guardado. Bótelo. Amén. O alguien de la familia está haciendo algo que Dios aborrece. Está llevando maldición a su casa. Ahí no va a estar la presencia de Dios. Mire lo que está diciendo aquí. Ni estaré más con vosotros, a menos que destruyan el anatema que está en medio de vosotros. El 13. Levántate, santifica al pueblo y di, santifíquense para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, maldición hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema del medio de vosotros. En otras palabras, la razón por la cual ellos destruían ejércitos enteros era la presencia de Dios, era el poder de Dios en ellos. Sin Dios no eran nadie. Amén. Sin la presencia de Dios nosotros no somos nada. Es su gracia en nosotros. Como dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Es su presencia en nosotros la que nos hace hijos de Dios, la que nos hace el tener acceso a su misericordia. Por eso es importante esto. Dice el 14: os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, o la cabeza del hogar. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. ¿Qué son las leyes del Señor? Son su pacto. Josué pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Hicieron ese sorteo con el Urim y el Tumim. Y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Dice la Biblia: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando usted confiesa su pecado, usted le da gloria a Dios, usted le da alabanza a Dios. En cambio dice que el que niega su pecado le hace a Dios mentiroso. ¿Qué está haciendo? Está ofendiendo a Dios, está difamando a Dios. Como el diablo cuando dice: Dios ha dicho que van a morir. No van a morir, sino que Él no quiere que ustedes sean como Él. Difamación, ya hablamos sobre eso. ¿Qué más dice? El 20, Josué 7:20. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, es decir, una ropa real, y 200 siclos de plata. ¿Y qué más? Y un lingote de oro de peso de 50 siclos. ¿Qué más dice? ¿Qué dice que hizo? Lo cual codicié. Miren lo que hace la codicia. Por eso el Señor dice: no codiciarás. Y acá dice: no codiciarás nada del anatema. Codicié y tomé, y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de él. ¿Para quién era el oro y todo el dinero? Para el Señor. Todo lo demás estaba maldito, tenía que ser quemado, ser destruido, porque esa ciudad era anatema. Quemaban a sus propios hijos, a sus dioses, practicaban orgías sexuales las sacerdotisas a sus dioses, y era terrible. Por eso Dios maldijo esas ciudades para que sean desaparecidas. Hay mucha gente que dice: ¿cómo es de que ese Dios es un Dios genocida que mata ciudades enteras? Porque Él es el juez del universo, tiene que juzgar y castigar el pecado. Amén.
Usted no puede decir genocida a un juez en Estados Unidos donde hay la pena de muerte cuando decreta la pena de muerte para un hombre. Él está cumpliendo con su función de juez y con la ley. ¿Qué más dice acá? 22. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, miren, toda su casa. Y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, esto era una orden de Dios, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Está diciendo, ¿por qué nos trajiste esos 30 y pico de muertos y todo el miedo que ahora tenían y todo el peligro de que los otros pueblos digan, estos son papayitas, vamos a matarlos a todos? Todo ese peligro que habían ocasionado. Dice, ¿por qué nos turbaste ahora que Dios te haga a ti lo mismo? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Eso hizo expiación. Expiación significa aplacar la ira de Dios. Y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Miren las consecuencias de la codicia para Acán y su familia. Miren las consecuencias de la codicia para el pueblo de Israel. Fueron derrotados en la guerra con un pueblo tan insignificante. Miren las consecuencias de la codicia en contra de la gloria de Dios, del nombre de Dios. Es una ofensa a Dios y toda la destrucción y la maldición que trajo. Entonces, esto no es algo de tomarlo a la ligera, no es algo de decir, no pasa nada. Por eso Jesús dijo, no, esto es grave. Si tú miras a una mujer y la morboseaste, ya eres adúltero, y ningún adúltero entrará al reino de los cielos. Mereces morir apedreado. Y por eso necesitamos a Jesucristo, porque Él murió en nuestro lugar. ¿Cuánto le un aplauso a Jesús? Aleluya. La codicia trajo que Dios abandone a su pueblo, que Dios los deje en manos de sus enemigos. Y miren todo lo que pasó. Y siempre va a ser esa la causa del problema. Miren en el libro de Isaías, capítulo 57. Dios dice que Él hirió a su pueblo por causa de la codicia. Isaías 57, versículo 17. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Amén. ¿Cómo llama a la codicia? ¿Qué tipo de pecado es? Iniquidad. El diablo es llamado inicuo. Un inicuo es una persona que le pone el puño en el rostro de Dios, que desafía a Dios, que se rebela contra Dios. Ese es un inicuo. Y aquí dice que la codicia es iniquidad. ¿Estamos aquí, hermanos? Por la iniquidad de su codicia me enojé. Dios se enoja cuando usted es codicioso. Y le herí. Está hablando al pueblo de Israel. Escondí mi rostro, significa ya no gozaban de la presencia de Dios. La gloria de Dios ya no estaba con ellos. Estaban abandonados y por eso vinieron y los llevaron al cautiverio. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré, dice el Señor. Y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Le trae esperanza al Señor. Produciré fruto de labios, paz. Paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Un impío significa alguien que no respeta
a Dios. Eso es impiedad. Y un inicuo es alguien que se levanta contra Dios, como lo hizo Satanás. ¿Sí? Subiré al cielo, dice, a lo más alto del norte, y pondré mi trono y seré como el Altísimo. Desafió a Dios y fue arrastrando a la tercera parte de los ángeles del cielo. Miren qué terrible es entonces la codicia. Dios le llama iniquidad. Es un impío, dice el que hace esto. Y Dios por eso se enojó con el pueblo de Israel, hirió al pueblo de Israel, abandonó al pueblo de Israel al cautiverio, pero no para siempre, porque luego viene la promesa de restaurarlo, de sanarlo. Lo que decíamos de Juan, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuánto da un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Hermanos, la paga del pecado es muerte. Y eso dice la Biblia de la codicia. Proverbios 1:19 dice: tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La codicia te mata. ¿Sí? La codicia quita la vida de sus poseedores. Tenga cuidado con la codicia, porque le mata. La paga del pecado es muerte. Veamos lo que dice Pablo en cuanto a la codicia en el libro de Romanos. Romanos capítulo 7, desde el versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. En otras palabras, la ley muestra el pecado. Dice, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. O sea, no sería pecado la codicia si la ley dijera, no codiciarás. La ley dice, no codiciarás, por lo tanto es pecado. Dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto, o sea, no tiene efecto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué hacía la codicia? Mata a sus poseedores. Él dice, como yo no tenía la ley que decía no codiciar, yo era un codicioso. Pero ahora que conozco la ley que dice no codiciar, como yo ya lo hice, entonces yo morí. Por eso dice que estamos muertos en delitos y pecados, porque la paga del pecado es muerte. Por ejemplo, yo vivía adorando imágenes y pensaba que iba a ir al cielo. Hasta cuando leí, maldito el que adora imágenes, entonces yo estaba condenado. Aunque yo creía, cuando no conocía la ley, que yo estaba bien, que estaba adorando a Dios. Pero ahora que la conocí, si lo vuelvo a hacer, eso sería iniquidad. Eso sería una rebelión abierta contra Dios, hacer algo con conocimiento de que eso está prohibido. Ahora usted ya sabe que Dios aborrece la codicia y prohíbe la codicia. Amén. Dígale al que está a su lado, no codiciará. La codicia me mató, dice el apóstol Pablo. Vámonos a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios 10. Vamos a leer desde el 1. Préstele atención a este texto que resume todo lo que hemos visto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¡Qué bendición! Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Es decir, fueron purificados, nacieron de nuevo, por decirlo así, porque pasaron de muerte a vida. La muerte que sufrieron los primogénitos, la muerte que sufrieron los soldados ahí al cruzar el Mar Rojo, hubiese sido la muerte de ellos. Por eso es como su bautismo, que significa muerte, sepultura y resurrección a una nueva oportunidad. ¿Qué más dice? El 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Eso significa que Jesús no es creado, como dicen los testigos de Jehová. Él existía desde antes de la fundación del mundo. Él siempre ha existido porque Él es Dios. Él estaba ahí caminando con Moisés y los israelitas.
5, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué está diciendo? El hecho de que tú hayas comido del maná, hayas bebido el agua de la roca, hayas estado bajo la nube, hayas pasado el mar, no quiere decir que porque tú disfrutaste de toda esa gloria, ya tienes asegurado el cielo. No piense usted que porque usted viene a la iglesia, ofrenda, diezma, aplaude, canta, se ha bautizado y hace todo lo que la religión hace, usted ya es salvo. Es la fidelidad a Cristo la que garantiza su salvación. Amén. Por eso dice, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida eterna. La palabra fe se traduce creer, pero también se traduce fidelidad. Usted puede haber disfrutado aquí del ayuno, de la vigilia, de la Santa Cena, comido el mismo pan, la misma copa, pero si por allá anda haciendo otras cosas, no piense usted, no se engaña a usted mismo creyendo que ya es salvo. Usted es salvo si usted camina en una íntima relación con Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Y eso dice aquí, más estas cosas, dice el 6, sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Por qué murieron en el desierto dando vueltas 40 años? Por su codicia. Porque la codicia mata a su poseedor. ¿Qué dice Pablo? La codicia me mató. Cuidado con la codicia. Todas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. 1 Corintios 10:7. Ni adoren ídolos como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a divertirse, a jugar con sus ídolos. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 porque se acostaron con las moabitas. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Esas serpientes ardientes que los mataron algunos, Moisés tuvo que hacer un asta de bronce, ¿recuerdan? Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, cuando murmuraron contra Moisés y Aarón, ¿recuerdan? Y luego Aarón y María también murmuraron y María quedó leprosa, porque Dios la sanó. Y ahora, ¿qué dice el 11? Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas ¿para quién? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todas estas historias de la Biblia, todas estas cosas, Dios no oculta el pecado. El libro no es un libro de los santos que nunca fallaron, no. Muestra el pecado de cada uno de ellos. Muestra al adúltero de David, muestra al borracho de Noé, muestra al miedoso de Abraham que dijo, no es mi esposa, es mi ñaña. Muestra todos sus defectos, muestra todos sus pecados, y en medio de mostrar todo el pecado se ve la gracia de Dios. Amén. Se ve la grandeza de la gracia de Dios. Entonces la Biblia no está llena de gente santa, está llena de gente pecadora que alcanzó la gracia de Dios porque hicieron lo correcto, humillarse, buscar el rostro de Dios. Por eso dice, si se humillara mi pueblo, ¿verdad? Y buscara mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos. Entonces, estos ejemplos como el de Acán que acabamos de ver, y aquí están los ejemplos de todas las otras historias que ustedes pueden buscar en casa y leer en el contexto. Dice, mira, el Espíritu Santo lo pone en el 6 y lo pone en el 11, 2 veces. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Para nosotros. Está diciendo, cuidado con la codicia, porque te lleva a cometer todos los demás pecados. Es decir, la codicia es la que engendra en el corazón el pecado. ¿Estamos aquí? Sí. Y cuando usted consuma el pecado, dice Santiago, ahí viene la muerte. La muerte física, la muerte espiritual. Muerte que es separación de Dios. Entonces no se olvide de este texto. Y estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos. Cuidado con la codicia, cosas malas como ellos codiciaron. Ni seamos idólatras, ni fornicarios, ni tentar al Señor.
No, ¿dónde está Dios? No está con nosotros. Ahí le mandó las serpientes del Señor. Ni murmurar. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. Y el primer pecado que pone el Espíritu Santo a través de Pablo es la codicia. No codiciemos cosas malas. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿cuál es la recomendación que nos da el Espíritu Santo en cuanto a esto de no codiciar? Es el contentamiento. Lo que leíamos en 1 de Timoteo, capítulo 6. Desde el versículo 3, donde dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, por eso hablamos de la sana doctrina, está envanecido. Hay gente en unos videos que hablan toda clase de basura, de cosas que no están en la Biblia, que sí, que los gigantes, que los ángeles caídos engendraron mujeres. Todo eso la Biblia no lo dice, son conjeturas, pero la gente se mete a hablar de esas cosas. Hinchados, como dice aquí, está envanecido y nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, no conocen la verdad, que toman la piedad, es decir, la fe a Dios, la consagración a Dios, como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Apártate de aquellos que hacen mercadería del Evangelio, que hacen negocio de la palabra de Dios. Apártate de esa gente, dice el Señor. ¿Estamos aquí? Amén. Paro de sufrir, hermano mío, ¿verdad? Haz tu pacto, pon tu sobre, pacta con Dios, la prosperidad. Hacen negocio del Evangelio. Apártate de los tales. Y aquí viene el principio. 1 Timoteo 6, el versículo 6. Pero gran ganancia es la vida consagrada a Dios, acompañada de contentamiento. Amén. Porque a veces seguir a Cristo te cierra todas las puertas de las ganancias corruptas. Esos hermanitos son bobos, no fuman, no chupan, no bailan, no van a discotecas, pasan metidos en el templo cantando aleluya. Qué tontos esos hermanitos. Así decía yo y así escuchaba cómo hablaban la gente que era como yo, así en aquel entonces impía. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. En palabras de Job: desnudo salí del vientre de mi madre. ¿Qué más dijo? Y desnudo volveré. Y Pablo dice: nada traímos a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Por qué afanarme en codiciar tantas cosas si cuando me vaya de este mundo no llevo nada? ¿Sí? Que me quiero hacer la lipo, que el levantamiento, que el aumento, eso se lo comen los gusanos. Haz tesoros en el cielo, dijo Jesús. Me quiero repingar la nariz, que me quiero reducir las orejas, que me quiero hacer más ancha la bemba para verme, ¿verdad? Quiero sacarme las patas de gallo. Eso aquí se pudre. Por eso dice en Apocalipsis: tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la persona sin Jesucristo. O sea, ¿por qué codiciar tantas cosas, tanta vanidad, si todo aquí se queda? Hagamos tesoros en el cielo. Por eso el 8 dice: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Cuál es el principio? El contentamiento. ¿Sí? El contentamiento es esa puerta que va a bloquear a la codicia. ¿Estamos aquí? Señor, estoy contento
porque tengo una casita donde refugiarme, tengo la comidita, tengo el trabajo, tengo la salud, tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, aunque cholito por ahí, tengo bicicleta viejita y no tengo carro, pero estoy contento con lo que tengo, porque hay personas que duermen en la calle cubiertos por las estrellas y la lluvia, porque hay niños que andan en la casa pidiendo ropa y comida, ¿verdad? Y llorando de hambre, porque hay gente que duerme donde le coja la noche y a veces con el estómago vacío. Así que al lado de ellos, yo soy pelucón, ¿verdad? Al lado de ellos somos millonarios. Hermano, si usted ahorita se teletransportara al África, a alguna de esas tribus, usted es millonario, pues. Esa gente no tiene, viven en casuchas viejas, no tienen ni agua, no tienen qué comer, duermen en el piso. Usted, aunque sea aquí, tiene aire acondicionado, y en el África, ¿verdad? Tienen calefacción, hermano. Así que, hermano, cuando nosotros miramos lo que tenemos al lado de personas que no tienen nada, tenemos demasiado. Por eso el contentamiento bloquea la codicia. Amén. El contentamiento hace que la codicia sea atrapada y no surta efecto, porque todo lo que la codicia hace, hermano. Amén. Hemos visto todo el desastre que causa la codicia, empezando desde Satanás codiciando el trono de Dios, empezando desde Eva codiciando el fruto prohibido, y el resto, decía alguien, ya es historia. Hermanos, qué peligroso es entonces la codicia, y qué importante es entonces este mandamiento: no codiciarás la mujer de tu prójimo o el marido de tu prójimo. Amén. Porque puede ser que también alguna esposa diga: uy, ese vecino está paco, ¿verdad? Para comerse. No es el panzón pata flaca en mi casa. O cuando ven esos turcos barbones, ¿verdad? Uy, qué guapos esos turcos, dice, turqueador. Entonces, no solamente los hombres codician. No codiciarás al cónyuge de tu prójimo, ni su casa, ni sus bienes. Amén. Cuidado con la codicia. Te lleva a matar, te lleva a robar, te lleva a mentir, te lleva a todo lo demás. Te lleva a deshonrar a tus padres. ¿Cuántos hijos han botado a la calle a sus padres para quedarse con la riqueza? Todo eso hace la codicia. ¿Cuál es el principio entonces que nos da el Espíritu Santo? Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Está diciendo, la piedad significa, la palabra piedad viene de tener temor a Dios, de tener una vida consagrada a Dios. Otras palabras, está diciendo, tu vida consagrada a Dios, ¿sí? Esa santidad, esa integridad, todo lo que tú como cristiano le vas a dar al Señor, tiene que ir acompañada del contentamiento. Cuando yo me convertí al Señor, perdí el año en la universidad, me botaron del trabajo, así que yo estaba ahí flaco, ojeroso, cansado, sin ilusiones, y pensaba que ser cristiano había sido lo peor que me había pasado porque había tocado fondo. Imagínense, y no estaba contento, ¿sí? Estaba cantando conformidad le pido al Señor para mi suerte, ¿cómo dice la canción, verdad? Conformidad pido al Redentor, ¿verdad? O decía uno de ellos, no estoy contento con mi suerte. Pero hoy puedo entender que todo lo que el Señor estaba haciendo era limpiando la escoria en mi vida para hacer de mí una nueva persona. Estaba pasando por el Mar Rojo, estaba pasando por el desierto, estaba pasando todo ese proceso para hoy ser un hijo de Dios por su gracia y su misericordia. Pero yo no estaba contento. Y yo decía, uy, pero cuando uno veía en Guayaquil sobre todo, ¿verdad? Los vecinos se instalan todos los fines de semana, San Jueves, San Viernes, San Sábado y San Domingo, y la cervecita heladita que caía en el vaso y la espumita y uno babeaba. Y después decía, reprendo al diablo. Pero uno no estaba contento. Y eso es peligroso cuando usted no está contento con haber venido a los pies de Cristo. Y eso vamos a verlo otra semana. Y usted quiere regresar a Egipto. Usted debe estar feliz ahora con Cristo Jesús, sabiendo que todo lo que ha perdido, dice el apóstol Pablo, es escoria. Y todo lo que ha ganado, Jesús dijo, en la casa de mi Padre
muchas moradas hay. Voy pues a prepararles un lugar. Estamos sentados, dice, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo de todas las riquezas en gloria. Mire todo lo que tenemos ahora. Si usted no entiende eso, no va a estar contento, y eso va a traer desánimo, o va a traer que usted quiera volver a Egipto. Pero si en Egipto habían buenos cementerios, ¿para qué nos trajeron a morir al desierto? Nos acordamos cuando nos sentábamos ante las ollas, las cebollas, el puerro, los pepinos, el pescado. Sí, éramos esclavos, nos daban duro, pero estábamos bien comidos. Descontentos de pasar el proceso, querían volver a Egipto. ¿Estamos aquí? Por eso es importante el contentamiento. Si usted no practica la disciplina del contentamiento, usted va a caer en la codicia. ¿Estamos aquí, hermanos? Y eso lo vamos a explicar mejor la próxima semana, a la misma hora y por el mismo canal. Pero desde ya les adelanto algo. El contentamiento tiene dos polos que, si se sale de ahí, son negativos. El contentamiento, si usted anhela más de lo que ya tiene, puede convertirse en avaricia. Amén. No, pero quiero tener más dinero, quiero tener más cosas, y no está conforme con lo que tiene, no está contento con lo que tiene, viene la avaricia. Amén. Que es muy malo. Pero hay otro polo negativo del cual usted puede caer y no confundir el contentamiento con el conformismo. Amén. Mi casa ya se está cayendo, sí, ya las paredes podridas, los pilares cayéndose, la cama ya con polilla. Dice la Biblia que tengo que estar contento. Eso es conformismo. Amén. La avaricia es malo, el conformismo también. El contentamiento significa estoy contento con lo que tengo, pero me voy a esforzar para mejorar. ¿Sí me hice entender? El conformismo trae miseria, trae pobreza, y a Dios no le agrada el conformismo. Dios dijo, comerás con el sudor de tu frente. Debo estar contento con lo que tengo, no ser conformista, sino tratar de superarme, de tener una mejor calidad de vida sin llegar a la avaricia. Ese es el equilibrio, el contentamiento. Ni en el conformismo, ni en la avaricia. El equilibrio es el contentamiento. Estoy contento con lo que tengo, pero yo puedo mejorar. Pero si estoy descontento, o caigo en la avaricia, ¿verdad? O caigo en el desaliento, en el desánimo. Por eso es importante esto, hermanos. Es un punto de equilibrio. Es la puerta que bloquea a la codicia. Pero lo vamos a explicar mejor la próxima semana. Vamos a orar para darle gracias.